cosas, ¿verdad? Yo pienso que todos ustedes saben, ¿verdad? Unos me dijeron que se cumple obviamente en el Imperio Romano, pero que el emperador era, por ejemplo, Nerón, me dicen algunos, ¿verdad? Y otros me dijeron también el Imperio Romano, pero dijeron que era Diocleciano. Entonces, y obviamente, se lo mencioné a Daniel, ¿verdad? Algunos de ustedes no se los mencioné, pero si aún nosotros podemos investigar entre la Iglesia de Cristo, hermanos que posiblemente han sido respetados por su conocimiento y todo, incluso entre hermanos bien conocidos, siempre ha habido ese debate, ¿verdad? ¿Dónde se cumplió? ¿Se cumplió en el tiempo de Nerón o se cumplió en el tiempo de Diocleciano? La respuesta va a depender en cuándo ustedes consideran que fue escrito el libro de Apocalipsis. Si usted dice, bueno, el libro de Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, entonces esa profecía, ustedes van a llegar a la conclusión entonces de que ahí estaba hablando de Nerón, la persecución que él hizo con la iglesia, toda la sangre que derramó, ¿verdad? Él obviamente durante el tiempo de su reinado. Pero ustedes dicen, no, el libro de Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo, ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión que en ese tiempo entonces quien estaría sentado en el trono de Roma hubiera sido Diocleciano. Entonces la respuesta va a depender en cuánto estudiado. Mi conclusión es que es a finales del primer siglo y por lo tanto se tuvo que haber cumplido en Diocleciano. Y parte de la razón de ello que decía yo a Daniel, le digo, porque mira, por ejemplo, Nerón persiguió a los cristianos y fue muy duro con ellos y los hizo sufrir mucho, pero la persecución de él fue más local, más en Roma solamente. Sin embargo, la persecución de Diocleciano, aunque no fue tan fuerte como la de Nerón, pero la de él sí se extendió por todo el Imperio Romano. Entonces, en ese sentido, y mirando, ¿verdad?, ciertas cosas, hay hermanos que echan a un lado, ¿verdad?, el testimonio acerca de, creo que es Policarpo, quien escribe acerca de Juan, de la isla de Patmos, poco tiempo después de la revelación. Obviamente, entonces, eso alude a que cuando él estuvo en esa isla de Patmos, ya en su edad avanzada, es cuando se vino a escribir. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Aquellos que pues echan esa teoría, dicen que no es válida porque pues Juan ya hubiera sido una persona pues ya muy vieja, ¿verdad? Para eso. Sin embargo, mi convicción, ¿verdad? Creo que el libro, ¿verdad?, fue escrito a finales del primer siglo, entre el 86, 90 y algo, y por lo tanto, ¿verdad?, se cumple en Diocleciano. Pero como aquí, obviamente no es un asunto doctrinal, no cambia al final de cuentas, ¿verdad? La profecía sería esta, que la espada, y de hecho Juan fue el único que me dio este argumento, ¿verdad? Que él sí se metió a mirar la palabra griega y miró la palabra griega para espada que aparece ahí, y esa espada tenía que ver con la espada romana, ¿verdad? Que era una espada más cortita. Y de hecho hay mucha historia sobre esa espada, la manera como conquistaron los romanos. Entonces el punto es que el caballo, ¿verdad?, y lo rojo y todo eso, todo tiene que ver con el Imperio Romano. La única diferencia que va a existir era quién era el que iba montado, quién era el César en ese tiempo, era Nerón o era Diocleciano, pero sea quien sea, no cambia el principio general, ¿verdad? Que el principio general es que el Imperio Romano fue quien derramó mucha sangre de fieles de la iglesia. Obviamente más adelante ellos claman, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Y el Señor, vea, culmina, vea, yo vengo pronto, es decir, yo voy a vengar esa sangre ya en un tiempo que Él ha declarado. Entonces no cambia el resto de la enseñanza, lo único que cambiaría es quién estaba sentado sobre el caballo, ¿verdad? Y eso ya dependió, vuelvo a repetir, sobre quiénes ustedes piensan que era el César en ese tiempo. Pero de ahí en fuera, ¿verdad? Pues eso fue la única diferencia. Pero estaba facilita. Desde que gracias, Daniel, ¿verdad?, por la tarea. Todos están muy agradecidos contigo. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio. Ya este es el último, ¿verdad? Primeramente Dios. Entonces ya estoy mirando la luz ahora sí al final del túnel, yo para mí, pero a ustedes todavía les va a quedar el examen. Lo único que sí recuerden, ¿verdad?, este siguiente examen no va a ser solamente de estas lecciones que miramos, va a ser un examen desde el principio que va a incluir todo lo que aprendimos desde la primera lección y todo lo que hemos aprendido en esta segunda parte. Entonces va a ser un examen, ¿verdad?, que va a ser un poquito más largo, así es de que probablemente se tarden como una hora y media, ¿verdad?, en terminarlo,
Pero pues vénganse preparados, se traen su vasito de lonche y su café para que no se vayan a quedar dormidos a medio examen, ¿verdad, Wesley? Así es de que, bueno, vamos a empezar, hermanos, entonces con esta última lección, ¿verdad? Y como les había comentado, el propósito de esta, pues ahora sí, es dar un resumen general de la Biblia. Y con eso lo que estamos dando a entender es mirar las diferentes dispensaciones que hay en la Biblia, y al entender, ¿verdad?, las diferentes dispensaciones y al analizar cada libro individual con su contenido, entonces llegar nosotros a identificar dónde en toda esta historia encaja cada uno de estos libros. Así que con eso en mente, la primera pregunta: ¿cuántas dispensaciones o eras hay en la Biblia? Tres. ¿Cuáles? A ver, no se amontonen. Dime una, la primera. Patriarcal. Daniela. La mosaica y Daniel. La cristiana, ¿ok? ¿Cuánto tiempo duró la era patriarcal, Juan? 2500 años. 2500 años. Wesley, ¿cuánto duró la era mosaica? No me acuerdo. Ahí está arriba, mira, ahí lo miras. ¿Dónde empieza? En Moisés. En Moisés, en el año 1500, ¿dónde termina? En Cristo. En el año 33, ¿verdad? Que es cuando fue crucificado. Entonces, ¿qué? 1533, 1500 años. Yeah. Entonces, 2500 a la era patriarcal, del 4000 al 1500, del 1500 al primer siglo, ¿verdad? 1500 años a la era mosaica. Y obviamente a la era cristiana, si comenzamos desde el año 33 después de Cristo hasta ahorita, pues ya, ¿verdad? Por unos 2000 años llevamos en la era cristiana. Les hice esto, ¿verdad? Para ayudarles a mirarlo un poquito más claro. La manera como lo dividí yo, pues como lo mencionamos, está la era patriarcal, está la era mosaica y está la era cristiana. Ahora es importante entender que entre cada una de estas eras hay diferentes cosas o divisiones que podemos ir mirando. Por ejemplo, en la era patriarcal, obviamente cuando ponemos aquí a Adán, eso implicaría que ahí es donde comienza la creación, ¿verdad? La creación del mundo material, creación del hombre, y obviamente ya después ahí entraría también la caída, donde el hombre viene a ser introducido el pecado, Satanás entra ahí, viene el castigo, las consecuencias por el pecado, y miramos entonces cómo la maldad, ¿verdad?, se empieza a incrementar después de la creación, y una vez que la maldad viene a incrementarse y llegar hasta el límite de Dios, Dios entonces elige a un hombre, ¿verdad?, el cual es Noé, y aquí entra entonces lo que conocemos como el periodo antediluviano y el periodo postdiluviano, ¿verdad? Antes del diluvio y después del diluvio. Ya después del diluvio, pues obviamente llega el tiempo en el cual comienza a multiplicarse el hombre otra vez, y ahí Dios viene a elegir más adelante a Abraham y a sus descendientes para que ellos vengan a ser la familia mediante la cual Dios va a traer al Salvador del mundo, y Dios va a cumplir la profecía que él había mencionado en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Que había mencionado sobre la serpiente, y el Señor va a cumplir esa promesa, obviamente lo hace por medio de Abraham. Es importante reconocer Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Yo siempre lo he dicho, si hay un texto en el Antiguo Testamento que me venga a resumir todo lo que va a pasar en la era patriarcal y en la era mosaica, va a ser Génesis 12 del 1 al 3. ¿Por qué? Porque ahí Dios manda a Abraham y Dios le hace ciertas promesas a Abraham. Número 1, que Dios iba a multiplicar la descendencia de Abraham. Número 2, que Dios les iba a dar una tierra prometida y que en su simiente o que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está ya Dios diciéndonos cómo se va a desenvolver el resto de la historia de la humanidad. Y ahí podemos observar entonces que después de que Dios escoge a Abraham, Dios va a cumplir lo que él le dijo, ¿verdad? La primera parte, que es en Egipto vienen ellos a multiplicarse. Si miran allá arriba, ¿verdad? 70 fueron el número de las personas que entraron a Egipto, y para cuando ellos salieron, ¿verdad?, estamos hablando ya de millones de personas que salieron. Una gran cantidad, ¿verdad?, de personas que salieron. Entonces, con eso en mente, lo que nosotros venimos a observar, que Dios está cumpliendo aquí la primera parte, ¿verdad? Aquí está multiplicando la descendencia de Abraham.
Pero ahora todavía falta la segunda promesa, que Dios les va a dar una tierra prometida, y eso se va a cumplir entonces ya cuando aquí, ¿verdad?, comenzaría el éxodo en Egipto, en el viaje en el desierto y finalmente para ser introducidos a la tierra de Canaán. Allí se cumple entonces la segunda promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 12, de que les iba a dar la tierra de Canaán, una tierra, ¿verdad?, en la cual fluye leche y miel. La promesa, la tercera, que iban a ser benditas, ¿verdad?, versículo 3, todas las naciones de la tierra, eso no se cumple hasta que llegamos aquí, ¿verdad?, ya la era cristiana, específicamente ahí con el nacimiento de Jesucristo y el establecimiento de la iglesia. Pero de una manera resumida, Génesis 12, 1 al 3, ya nos está diciendo todo lo que va a pasar en el resto de la historia. Ahora, obviamente, ya cuando entramos a la era mosaica, aquí ya dijimos son 2500 años, y bíblicamente lo que miramos que esto se viene a cumplir desde Génesis 1 a Éxodo capítulo 20. Fíjense cómo es curioso, ¿verdad?, que la era patriarcal, en un solo libro, básicamente, en un libro y medio, se nos viene a resumir todo lo que pasó en 2500 años solamente en un libro y medio. Porque ¿cuántos capítulos tiene Éxodo? 39, ¿verdad? Algo así, 39, 40, no recuerdo los capítulos. Pero el punto es, ¿verdad?, que desde Génesis 1 a Éxodo 20, ahí se nos da toda la historia de la era patriarcal. 2500 años de historia, ahí se encuentran. Ya de ahí entonces llegamos a la era mosaica. Y en la era mosaica, ¿verdad?, pues obviamente va a comenzar desde que están en Egipto, porque Dios manda llamar a Moisés. Y ahí el libro de Éxodo es donde va a entrar, donde se nos va a relatar la salida del pueblo de Israel, cómo vienen a caminar ellos por el desierto. Y obviamente pasaron los 40 años que estuvieron en el desierto para finalmente ser introducidos a la tierra prometida. Y hubo un periodo conocido como el periodo de los jueces, ¿verdad?, donde encontramos, allá otra vez, si miran para allá, aquí se nos mencionan 16 jueces, ¿verdad? Y aquí están todos los nombres de esos 16 jueces que estuvieron durante ese tiempo. Ese periodo, esos 16 jueces, vienen a entrar aquí en ese periodo. Siendo el último juez, obviamente, Samuel, y ya después de la muerte, o antes de la muerte de Samuel, Saúl es ungido como el primer rey, y tenemos un periodo conocido como el Reino Unido. En ese Reino Unido se le llama así porque estaban todas las 12 tribus bajo 3 reyes distintos gobernando 40 años cada uno, siendo el rey Saúl el primero, el rey David el segundo y el rey Salomón el tercero. Pero como ustedes recuerdan, Salomón al final de su vida, su corazón fue desviado por sus mujeres ya cuando él ya estaba avanzado en edad. Aunque Dios le dice, en tu tiempo no voy a traer la división, pero ciertamente le voy a dejar parte a David porque yo le prometí. Y entonces ahora ya entra el periodo del reino dividido, donde está el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y por eso cuando ustedes leen Primera y Segunda de Reyes, dice que era rey en Israel, fulano de tal, y en ese tiempo era rey en Judá, fulano de tal, porque ya está lidiando con un periodo en el cual el reino está dividido. El reino del norte y el reino del sur. Y entonces ya de ahí, obviamente, el reino de Israel es llevado cautivo por los asirios, y años más tarde, el reino de Judá es entonces llevado en la cautividad babilónica, ¿verdad? Que eso encajaría, ¿dónde está ya en aquel mapa? Allí, ¿verdad? Aquí en lo anaranjado. La cautividad, ¿verdad? Por 70 años en Babilonia. Y ya después de esa cautividad, entonces llega el periodo de restauración, donde ahora el pueblo de Israel está regresando, los judíos, perdón, están regresando a Judá y vienen a reconstruir los muros de Jerusalén, vienen a reconstruir el templo en Jerusalén, que es un templo que ya es diferente porque Dios había dado los planos en el libro de Ezequiel, cómo se iba a reconstruir ese templo. Ahí es el periodo de la restauración. Y vamos a mirar qué libros entran ahí. Y obviamente después de la restauración, no lo puse ahí, terminan los últimos profetas, Zacarías, Malaquías son de los últimos profetas que encontramos ahí, y viene un periodo conocido como los 400 años de silencio, donde por alrededor de 400 años, ¿verdad?, Dios no tuvo comunicación, no mandó profeta como lo había hecho todo este tiempo, y entonces otra vez la revelación se abre cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, y llega el establecimiento, nacimiento de Cristo, establecimiento de la iglesia, y pues ya de ahí, ¿verdad?, toda la historia de los apóstoles, el periodo, el tiempo
de los milagros y los dones espirituales. Y de ahí Dios está revelando todo el Nuevo Testamento para finalmente, ¿verdad?, poder establecer ese reino inconmovible del cual se nos habla en Hebreos capítulo 12, 28. Se le llama un reino inconmovible porque a diferencia de este reino, ¿verdad?, que era una religión nacional, a diferencia de este reino que fue removido, el reino de Cristo jamás va a ser removido, ¿verdad? Por eso se le llama un reino que es inconmovible, porque ustedes leen el contexto, lo está comparando con el reino de Israel, cómo había sido quitado, pero había sido reemplazado, con la iglesia. Y pues ya finalmente va a culminar la era cristiana el día que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y esto es básicamente un resumen, ¿verdad?, de lo que sería toda la historia desde la creación hasta obviamente hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Y la razón que lo presento de esta manera, porque si vamos a dar un resumen general de la Biblia, queremos entonces entender dónde cada uno de los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, dónde van a entrar cada uno de ellos dentro de esta historia. Y eso va a ser sumamente importante porque cuando ustedes vayan a estudiar un tema específico y ustedes saben con qué libro están lidiando, en qué tiempo fue escrito, y a ustedes ya conocen ahora sí el fondo histórico y el fondo cultural, ahora sí ya vienen a aplicar todo lo que ya han aprendido. Reglas para el uso de frases, reglas para el uso de palabras, textos paralelos, la etimología de las palabras, uso de las palabras, y van a comenzar a aplicar el contexto inmediato, el contexto remoto, pero ya ahora sí con una base definida de que el libro que están lidiando, dónde en la historia encaja y darle una mejor interpretación, ¿verdad? Ese es el propósito de esta clase. Ahora sí, en resumen, ¿verdad?, lo que puse abajo nada más es extra. Obviamente en la era patriarcal, ahí era una religión que se le llama familiar, y la razón de ello, ¿verdad?, porque ahí, tal como dice Génesis capítulo 18, 19, Dios hablando de Abraham, yo sé que él, no solamente él va a ser fiel, pero va a instruir a sus hijos a que sean fieles, y por lo tanto, ¿verdad?, ahí miramos que es religión familiar, porque Dios se comunicaba con el padre de familia, y él, ¿verdad?, el padre de familia ejercía como sacerdote también. No solamente era el profeta el que enseñaba, instruía, pero era también el sacerdote que tenía la autoridad de Dios para poder ofrecer sacrificios, ¿verdad? Y ahí es donde miramos otra vez el altar, los sacrificios. Lo pueden mirar en Abraham cuando va a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Lo lleva, hace un altar, pone la leña. Entonces en ese tiempo, ¿verdad?, había altar y había sacrificios. Ya cuando llegamos a la era mosaica, obviamente se le llama la religión nacional, porque ya ahí se está escogiendo a toda la nación del pueblo de Israel. Dios les entrega la ley por medio de Moisés, y ahí es donde leemos acerca de los judíos, el tabernáculo y luego el templo, ¿verdad? La Pascua, el día de reposo, todas estas celebraciones, ¿verdad?, vienen a entrar ahí. Y finalmente en la era cristiana, esta es la religión universal, donde ahora Dios de todos los pueblos ha hecho solamente uno. Viene la gloria, ¿verdad?, y la verdad por medio de Cristo, y aquí es donde entramos nosotros, los cristianos, la iglesia, donde ya no tomamos la Pascua, pero celebramos la Cena del Señor, donde ahora, ¿verdad?, ya no es el día de reposo, sino el día del Señor, porque es un pacto nuevo que Dios ha hecho, ¿verdad? El pacto antiguo ha quedado, ha sido clavado en la cruz, y ahora es un pacto completamente nuevo. Y esto de una manera simple es lo que yo le llamo, ¿verdad?, la manera como yo puedo entender un resumen general de toda la historia de la humanidad. ¿Preguntas? Y lo malo que lo expliqué como en 20 minutos y no saben todas las horas que me tardé para estar poniendo todas las letras ahí, acomodarlas y ponerlas ahí, ¿verdad? ¿Preguntas? Hasta aquí. Sí, hermano. Después de poco puede ir de la era mosaica a la era cristiana. De la era mosaica a la era cristiana, mire, si allá mira, en el año 1500 es cuando Dios, por medio de Moisés, da la ley, en el año 1500. Y recuerda, ahí va de regreso, 1300, 1100, 900, 700, 500, hasta llegar, ¿verdad?, aquí al nacimiento de Jesucristo. De 1500 al 0 serían 1500 años, ¿verdad? Entonces, un periodo de 1500 años, hermano, en la era mosaica, para poder llegar desde el tiempo de Moisés hasta Jesucristo. Ahora, desde el tiempo de Adán, ¿verdad?, aproximadamente comenzamos en el año 4000, y para llegar al tiempo de Moisés han pasado entonces de 4000 menos 1500, 2500 años han pasado. ¿Okay?
Y entonces llegamos a que la tierra, ¿verdad? Alrededor de 6,000 años. Contrario a lo que enseña la ciencia, ¿verdad? La revelación bíblica nos muestra que la tierra es alrededor de 6,000 años, ¿verdad? De la edad que tiene la tierra. Otra pregunta. ¿Todo bien aquí? Entonces han pasado, desde que nació Cristo, ya han pasado, ¿qué? 2000 años. 2000 años, ya. 2000 años aproximadamente es lo que ha pasado. Tenemos ahorita todavía la era cristiana. Así es, ya. Así es de que no sabemos cuándo venga el Señor, pero obviamente estamos más cerca nosotros que lo que estaban cuando comenzó la iglesia y fue establecida, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre estar preparados. Ahora no sabemos, el Señor va a decir, van a pasar otros 500 años, otros 1000 años, ¿verdad? Eso no lo sabemos, pero que va a venir el Señor, va a venir, ¿ok? Preguntas. Ahora sí ya, ¿todo aquí quedó claro? Entonces ahora sí vamos a entrar. Mi propósito ahora es darles un resumen, no exhaustivo, ¿verdad? Pero un resumen general de cada libro con el propósito que vayamos mirando dónde va cubriendo. Entonces ahorita que estamos hablando del libro, ustedes vayan pensando en qué era y en qué parte de esa era, dónde está, qué material está cubriendo ese libro que vamos a estar estudiando, ¿ok? Obviamente vamos a comenzar con el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros. ¿Quién los escribió o a quién se le atribuyen? A Moisés, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar primero con los libros del Antiguo Testamento. No sé cuántos vamos a alcanzar a cubrir. Obviamente ya les mandé a ustedes todo el material que tengo ahorita incluido hasta ahí. La siguiente semana, si Dios lo permite, voy a tratar de tenerlo ya todo terminado. Y voy a tratar de cubrirlo en 2 clases. Pero si en 2 clases no se puede, probablemente van a ser 3. ¿Okay? Pero vamos a comenzar entonces con el primero. Libro de Génesis. ¿Qué significa Génesis? Principio u origen, ¿verdad? Ese es el significado de ese libro. ¿En qué fecha escribió? Bueno, recuerden, no se pudo escribir acá cuando comenzamos, ¿verdad? Si fue Moisés quien lo escribió, aproximadamente en los años 1500 cuando vino a ser escrito. Aunque es escrito 2500 años más tarde de la historia que comienza a relatar, Moisés obviamente por inspiración, Dios le vino a revelar lo que había pasado acá en la creación en el tiempo de Abraham, pero entre el año 1500 y 1400 es cuando vino a ser escrito este libro. Y obviamente, como ya hemos mencionado, se le atribuye a Moisés. Ya no voy a poner esta parte en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque obviamente entendemos, ¿verdad?, que a Moisés se le atribuyen esos libros. Como lo mencionamos, el libro de Génesis significa, o Génesis la palabra, significa origen o principio. Y a este libro se le ha llamado libro de Génesis porque obviamente incluye el origen del hombre, el origen de la creación, el origen del pecado, el origen del plan de redención. Eso es el libro de los principios o de los orígenes porque Dios viene a incluir todo esto en él. Si pudiéramos dar un resumen del contenido del libro de Apocalipsis, perdón, de Génesis, obviamente diríamos, pues comienza hablando de ¿qué? De la creación, luego nos habla de la caída del hombre, nos relata sobre el diluvio, el llamamiento de Abraham, nacimiento de Jacob y Esaú, la primogenitura, cómo la viene a tomar por el lado de Jacob. Luego vienen los 12 hijos o los 12 patriarcas, como les llama también Esteban en su sermón. De ahí, ¿verdad?, viene José siendo vendido en esclavitud de Egipto, que Dios ya está preparando el camino para que vayan a esa esclavitud que por 430 años iban a estar, 430 si quieren redondear. Y obviamente, ¿verdad?, entonces José asciende al gobierno en Egipto, es el segundo en todo Egipto. Y el libro de Génesis entonces culmina hablándonos sobre la muerte de Jacob y cómo José mandó pedir que sus huesos fueron llevados cuando Dios los visitara, porque Dios ciertamente los iba a visitar. Y ahí, ¿verdad?, en eso culmina el libro de Apocalipsis. Génesis, no sé por qué estoy diciendo Apocalipsis, ¿no? Otro modo con el libro de Apocalipsis. Pero bueno, el libro de Génesis. Entonces, ¿dónde encaja este? Obviamente en la era patriarcal. ¿Y en qué parte de la era patriarcal? Bueno, pues cubre todo desde la creación hasta la muerte de Jacob y la muerte de José, ¿verdad? Eso es todo lo que cubre el libro de Génesis. Ahora, el libro de Éxodo, ¿dónde comienza? ¿Con qué es Éxodo? La salida, ¿verdad? Es como exit en inglés, ¿verdad? Éxodo. Y así, obviamente significa salida. Entonces este libro va a contener el relato de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y cómo ellos pasaron todo ese tiempo en el desierto. Entonces
El libro de Éxodo va a comenzar todavía en la tierra de Egipto, cómo Dios comienza a hacer los preparativos para sacarlos de ahí y ya llevarlos en camino para que ellos vayan hacia la tierra prometida. Pero obviamente en el libro de Éxodo ellos no van a llegar a la tierra prometida, sino que solamente se va a relatar la salida de Egipto y parte del tiempo o gran parte del tiempo que ellos estuvieron ahí en el desierto, ¿verdad? Contenido, bueno, yo lo pondría de esta manera. Primeramente, el libro comienza hablándonos del pueblo de Israel, cómo están siendo oprimidos en la tierra de Egipto, y nos está hablando después de eso inmediatamente cómo Dios comienza a hacer los planes, se acuerda de ellos, se acuerda de la promesa a Abraham, y entonces Dios va a trabajar el plan para rescatarlos de esa esclavitud. Y entonces Dios, ¿verdad? Ya una vez que los ha trasladado, pasan por el mar, vienen ahora sí pues sobre el desierto, llegan al monte Sinaí, y allá en el monte Sinaí Dios les va a dar la ley por medio de Moisés. Ya después de que él ha subido 40 días y 40 noches, él baja con las tablas que han sido escritas con el dedo de Dios, y ahí, ¿verdad? Entonces se les viene a dar la ley al pueblo de Israel. La primera vez que hay una ley escrita. En el tiempo patriarcal no había una ley escrita. Todo era transmitido de manera oral. Ya en la era mosaica, ahora sí ya hay una ley escrita que Dios ha establecido, dada por medio de Moisés. Aquí es donde obviamente baja Moisés y ya están adorando ídolos, ¿verdad? Aquellos ídolos que les había hecho Aarón. Y finalmente, ¿verdad? Este libro culmina donde Israel está recibiendo instrucciones de parte de Dios en cuanto a la manera como ellos van a ejercer, ¿verdad? Partes en la adoración y obviamente muchas otras leyes que Dios les está dando. Pero es todo lo que culmina el libro de Éxodo, el libro de Levítico. ¿Por qué se le llama el libro de Levítico? Leyes. ¿Cómo? Leyes. ¿Leyes? ¿Eso significa Levítico? No, pues de eso se trata, ¿no? El libro de las leyes. ¿Estás diciendo o me estás preguntando? No lo estoy diciendo. ¿Me estás diciendo? A lo que yo creo. Ok. ¿Sí, Juan? Sí, no, pues no le sigue la corriente al hermano, ya no. ¿Cómo? Por los levitas. Por los levitas, o sea, el sacerdocio. Se le llama el libro de Levítico, ¿verdad? No, porque ese nombre está relacionado con los levitas. Entonces, sí, ¿verdad? Obviamente ahí están las leyes, pero recuerden, ¿verdad? Que lo que este libro está describiendo es la manera general en cómo los levitas, incluyendo los sacerdotes, cómo ellos van a ejercer el trabajo. Cómo utilizar las leyes que Dios les ha dado para que ellos las puedan aplicar entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Ese es el trabajo o es lo que el libro está tratando de describir, ¿verdad? Ahí les enseña qué pasa si hay un leproso, qué si una casa, ¿verdad? Hay lepra, qué si alguien le presta a algún buey o algún asno, ¿verdad? Algo a una persona, qué si les roban, qué si muere, qué si alguien golpea a alguien por accidente. Está dando toda la manera como ellos van a utilizar la ley de Dios para mantener la paz y mantener el orden dentro del pueblo de Israel. Recuerden, Dios no solamente está dando leyes religiosas en cuanto a la adoración, pero está dando leyes sociales para que ellos puedan vivir como un pueblo, como una nación, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Este libro está relacionado de esa manera. ¿Cómo dividiríamos nosotros el contenido del libro de Levítico? Bueno, primeramente, la primera parte, diríamos, estaría seccionada entre las ofrendas que Dios le mandaba. Había ofrendas que eran quemadas, había ofrendas que eran cocidas, había ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias. Entonces miramos los diferentes tipos de ofrendas que Dios demandaba y este libro contiene detalles en cómo cada una de ellas se va a llevar a cabo, qué es lo que se cose, qué es lo que se quema, qué es lo que se ofrece por pecado. Todo eso, ¿verdad? Viene a demandar esa parte. La segunda parte del libro podríamos decir, bueno, ahora tiene que ver con el sacerdocio. Aquí vamos a mirar cómo se van a consagrar o cómo se van a dedicar o a ungir los sacerdotes, cuáles van a ser las actividades, trabajo o responsabilidades de los sacerdotes y también qué restricciones tenían los sacerdotes de Dios, ¿verdad? En ese tiempo. Otra sección más que podríamos mirar que tiene este libro, también ya entra las obligaciones diarias. La dieta, ¿verdad? No que estaban a dieta, pero recuerden, ellos solamente había ciertos animales que Dios les permitía comer, ¿verdad? Entre los animales de la tierra, los animales del mar, entre las aves de los cielos. Dios fue muy específico qué era lo que ellos podían comer, ¿verdad? Obviamente cuidando del bienestar de ellos. Aquí entra también ya en esas obligaciones diarias, esto es para todo el pueblo.
¿verdad? Cómo ellos van a disciplinar a sus hijos, cómo van a lidiar, ¿verdad?, con la lepra y otros asuntos, como lo mencionamos. El día del jubileo. ¿Qué es el día del jubileo? A ver, Rosy, ¿qué es el día del jubileo? Se retiran. No, hombre, ¿cómo que? Ya Wesley se quiere retirar, ¿verdad? Ya no quiere trabajar. A ver, Lili, ¿qué es el día del jubileo? No. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es el día del jubileo? Maribel, ¿qué es el día del jubileo? No, ¿cómo que? ¿Dejaban libres a los esclavos? Era cuando dejaban libres a los esclavos, ¿se acuerdan? Había un cierto tiempo que ellos los tenían como esclavos, se pagaba la deuda y entonces ya se les dejaba libres. Ese era el año del jubileo, el día del jubileo. La importancia de la sangre, ¿verdad? También obviamente hay una doctrina que hay hermanos que dicen, bueno, la sangre sí se puede comer, dicen hoy en día. Si nosotros analizamos la escritura, el comer sangre se ha prohibido, tanto en la era patriarcal, en la era mosaica y en la era cristiana, ¿verdad? Dios ha hablado, ¿por qué? Porque la sangre, ¿verdad?, es la vida del animal, es la vida humana, en ella está la vida humana, y por lo tanto miramos que Dios vino a prohibir, ¿verdad? Hay otros que dicen, sí, pero es que eso fue solamente en la era patriarcal, en la era mosaica, pero en la era cristiana ya después Dios lo permitió. Bueno, si eso fuera el caso, ¿verdad?, la carta que se escribió después del concilio en Hechos capítulo 5, si se puede comer sangre, entonces también se puede fornicar y se puede comer ahogado, ¿verdad? Y son las cosas que ellos no miran, las contradicciones que vienen a poner en cuanto a la palabra de Dios. Pero bueno, el punto es ¿verdad?, que Dios habla de la importancia de la sangre y cómo la sangre, que es lo que dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no se calmaba la ira de Dios, y por lo tanto la sangre fue muy importante en el Antiguo Testamento, porque el derramamiento de tanta sangre, litros y litros de sangre que eran derramados, era por causa del pecado del hombre, ¿verdad? Y bueno, de ahí finalmente entonces aprendemos dos cosas, ¿verdad? Número uno, las bendiciones de guardar los mandamientos de Dios, pero también el resultado de quebrantar los mandamientos de Dios. Y finalmente miramos, ¿verdad?, el énfasis que se pone en la santidad y la pureza de los sacerdotes. La cuarta sección, podríamos decir, esa sí la dividí mucho porque el libro de Levítico sí tiene mucha información. La otra parte sería las fiestas solemnes. Había el día de reposo, la Pascua, el día de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Estas eran todas fiestas, además de otras que ellos celebraban, y entonces eso también está incluido en el libro de Levítico. Otra sección, ¿verdad?, sería bendiciones y maldiciones prometidas, ya casi al final del libro. Dios habla de las bendiciones de los fieles y habla de las maldiciones de aquellos que son infieles. Y finalmente, ¿verdad?, la última sección sería solamente los juramentos y las ofrendas. Si alguien hacía un juramento, pero si, por ejemplo, si era una mujer y estaba casada y su marido callaba, bueno, el juramento permanecía. Pero si la mujer estaba casada y el marido, ¿verdad?, decía algo, entonces ya no era tomado en cuenta ese juramento. Entonces todo esto se refiere a las ofrendas, ¿verdad?, que el pueblo de Israel hacía en ese tiempo. Y aquí es donde yo siempre lo he dicho. Muchas veces pensamos que el judío solamente daba el diezmo y ya era todo lo que daba. No, el judío daba el diezmo y además del diezmo había muchas ofrendas que ellos participaban. No daban el 10%. El judío daba más que el 10% de lo que él ganaba o obtenía. Pero en ese resumen, ¿verdad?, podemos encontrar aquí todo lo que sería el libro de Levítico. Y ahorita van a decir dónde encaja cada libro. Vamos a regresar a la primera pantalla que les puse. ¿Okay? Números. ¿Por qué se le llama números? Census. El censo, ¿verdad? Obviamente Dios, vamos a mirar que viene a censar el pueblo en varias ocasiones, lo viene a contar o lo viene a enumerar. Por eso se llama el libro de números, ¿verdad? Pero también el libro de números no solamente contiene el censo, ¿verdad? Obviamente sí registra el censo del pueblo de Israel, pero también aquí en el libro de números se nos viene a registrar una gran parte del tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Ahora, ¿qué contiene el libro de números? Primero que nada, preparación para el viaje. ¿Cómo que preparación del viaje? ¿De dónde? ¿Dónde estaban? En Egipto. Pues sí, pero ¿en qué parte del desierto? En el monte Sinaí. Recuerden, en el monte Sinaí se quedaron por mucho tiempo. Entonces aquí comienzan ya las preparaciones porque se van a ir ya del monte Sinaí. Y entonces ahora sí viene el viaje. Salen del monte Sinaí y el libro de números cubre toda la historia desde que salen del monte Sinaí hasta que llegan a Cades Barnea.
¿Qué pasó en Cades Barnea? ¿Por qué es importante? ¿Qué pasó ahí en Cades Barnea? Ahí les di la clave en el siguiente. Ahí está abajo. Miedo a los gigantes y fallan y confían. De ahí es donde son enviados para ir a reconocer la tierra prometida. Llega a entrar en el reporte y por miedosos, ¿verdad? Los gigantes, ellos no entraron, no tuvieron confianza en Dios, no demostraron su fe en Dios. Por lo tanto, Dios dice, por esta razón se van a quedar 40 años, ¿verdad? Aquí en el desierto. Y un viaje de 10 días. Literalmente ya de ahí, de Cades Barnea, si hubieran seguido derecho, en 10 días llegaban para su destino. Pero un viaje de 10 días de camino se vino a convertir en un viaje de 40 años, ¿verdad? Un día un año por día que anduvieron reconociendo la tierra. Y finalmente el libro de Números culmina cuando ya el pueblo de Israel llega a los límites ya para entrar ahora sí a la tierra prometida, ¿verdad? Ahí es donde culmina ese libro. Entonces, por eso es importante ir analizando cada uno de estos libros. Luego, obviamente, falta el libro de Deuteronomio. ¿Por qué se llama Deuteronomio? Que vuelven a implantar la ley, ¿no? ¿Cómo, hermano? Es la segunda ley, que le vuelven a enfatizar otra vez la ley. Ahí. La segunda ley, ¿verdad? Aunque se le llama la segunda ley, no es que Dios, ¿verdad?, esté dando una ley nueva o una ley diferente, ¿verdad?, a la que él había dado originalmente. Sino que lo que miramos aquí, hermanos, ¿verdad?, que este libro es conocido como la segunda ley, porque recuerden, ¿quiénes son los que van a entrar a la tierra prometida? Los hijos de los infieles, ¿verdad? Dijeron, nos trajiste aquí y nos van a matar estos hombres, ¿verdad?, a nosotros, a nuestros hijos. Y Dios dijo, por cuanto ustedes dijeron, sus hijos sí van a entrar, pero ustedes no van a entrar. Entonces es la generación que va a entrar. Ahora recuerden, esta generación, todos esos 40 años que anduvieron en el desierto, no fueron circuncidados. Entonces son circuncidados, se vuelve a establecer el pacto y ahí Moisés dice, hoy Dios está haciendo un pacto no con los padres de ustedes, no con sus antepasados, sino con ustedes. Dios está haciendo un pacto hoy en este día. Entonces ese pacto, ¿verdad?, es para que ellos puedan entrar a la tierra prometida y por eso le llama la segunda ley. Porque se está repitiendo, es la misma ley, pero se le está repitiendo a una nueva generación que es la que va a entrar a la tierra prometida. Entonces ahí, ¿verdad?, ¿cómo haríamos este libro? Bueno, primeramente comenzaríamos con una retrospectiva histórica. ¿Qué significa eso? Lo primero que empieza a hacer Moisés en el libro de Deuteronomio, comienza a recordarle a la generación nueva, a darles un repaso de todo lo que había pasado en la historia con los padres de ellos. Y los viene a recordar, ¿verdad?, todo lo que Dios había hecho, cómo los sacó de Egipto, lo que pasó en el desierto, las consecuencias de todo ello. Y entonces viene a ponerles en perspectiva todo lo que ha pasado ya en la historia del pueblo de Israel hasta ese momento. Luego viene ahora sí, entonces Moisés les dice, bueno, ya entendieron esto, la historia, lo que ha pasado. Con eso lo que yo quiero que ustedes entiendan, la importancia de la obediencia y poder renovar ese pacto con Dios. Ustedes como generación van a renovar ese pacto con Dios. Luego, ¿verdad?, ahora sí vienen ya las regulaciones religiosas y nacionales, regulaciones para relaciones personales y domésticas, y finalmente, ¿verdad?, las bendiciones y maldiciones futuras en la tierra prometida. Ahora, ¿aquí qué se refiere a esto? Moisés era profeta, y Moisés sabía, ¿verdad?, que tarde que temprano el pueblo de Israel iba a fallar. Dios lo supo. Y él les dijo, ¿verdad?, pero antes de que suceda, yo se los digo, que ustedes va a llegar el día en el cual le van a fallar a Dios, van a ser desobedientes, y por ser desobedientes, Dios les va a mandar castigo. Pero así como Dios les va a mandar castigo, Él se va a acordar de ustedes cuando estén allá. Y cuando ustedes clamen a Dios, Dios los va a traer nuevamente. Entonces, eso es lo que está hablando, ¿verdad?, cuando habla de bendiciones y maldiciones futuras en la tierra. Y finalmente, ¿verdad?, el libro de Deuteronomio culmina ya con la despedida y con la muerte de Moisés. Ese último capítulo siempre se ha debatido si Moisés lo escribió, porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que Moisés escribió sobre su propia muerte? Y hermanos, yo no miro nada de imposible. Dios ya había sido muy claro con Moisés, le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés se volvió a pedir a Dios, Señor, ¿puedo entrar? Le dice, ya te dije que no me estés hablando de este asunto, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Punto, se acabó. Si Dios toma una decisión, Dios es veraz en su decisión. Ahora, Dios por revelación le pudo mostrar y enseñar a Moisés
lo que iba a pasar obviamente con su cuerpo, dónde iba a ser enterrado, cómo iba a terminar su vida. Entonces, personalmente yo no tengo ningún problema. Hay un libro, si están interesados, creo que es el hermano McGarvey, fue quien escribió ese libro, específicamente defendiendo la autoridad o la autoría del libro de Deuteronomio, atribuyendo todo a Moisés, ¿verdad? Es un muy buen libro. Es un libro grandote, ¿verdad? Pero vale la pena leerlo. En lo personal, a mí me ayudó mucho este libro para entender esta parte. Pero esto, hermanos, entonces sería todo, ¿verdad? Y aquí cubre Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, ¿dónde entran cada uno de estos libros en la historia que miramos al principio? Patriarcal. ¿Cómo? ¿Con los patriarcas? La era patriarcal. No, nada más la era patriarcal. Ya entramos a la era mosaica también. Oh, sí, sí, sí. Entonces, pero ahorita vamos a mirar, ¿verdad?, más específicamente dónde encaja cada uno de ellos. El libro de Josué. ¿De qué habla el libro de Josué? Cuando entran a Canaán, ¿Cómo? la conquista. La conquista. Ajá. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Con el libro de Josué, ¿verdad? Pues obviamente, ¿cuándo fue escrito este libro? Aproximadamente, ¿verdad?, las fechas que se consideran que este libro fue escrito, aproximadamente, en el 1451, 1451. ¿Por qué? Recuerden, aquí en el 1500, estamos ahí arriba otra vez, en el año 1500 es cuando se le da la ley a Moisés, y obviamente después de eso, ¿verdad?, en el tiempo de Josué, Josué también fue un joven que anduvo con Moisés, y probablemente Josué fue quien vino a escribir este libro. Contenido, ¿qué es lo que contiene este libro? Lo dividí solamente en 3 partes, ¿verdad? Este libro, como prioridad, primeramente nos va a relatar la conquista de la tierra de Canaán. ¿Cuál fue la primera ciudad que se venció? ¿Cómo? Los muros de Jericó. Jericó. Ajá, la tierra de Jericó. ¿Y luego? No, pues los cananeos son todos ellos. Los cananeos son los de Jericó, la ciudad de Ai, ¿se acuerdan? Y luego de ahí entonces comienzan a avanzar. Entonces la primera parte del libro de Josué básicamente está registrando cómo se fue conquistando cada una de las ciudades, qué obstáculos se encontraron, qué fueron las pruebas que ellos enfrentaron, qué castigos Dios les dio en ocasiones cuando desobedecieron. Pero la primera parte del libro nos está relatando cómo se vino a conquistar la tierra de Canaán. Luego, ¿verdad?, ya una vez que la tierra ha sido conquistada, entonces ahora sí llega el punto de repartir a cada quien dónde se va a encontrar la heredad de cada una de las 12 tribus. Esto lo hace Josué, y él les dice: hasta este momento no ha faltado ninguna de las cosas que Dios había prometido. Aquí entonces ya se acaba de cumplir exactamente en este punto. Se han cumplido ya 2 de las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, 1 al 3. Dios ha multiplicado la descendencia de Abraham, y Dios le ha entregado a su descendencia la tierra que les había prometido. 2 promesas de Dios ya finalmente cumplidas. Y ahora, ¿verdad?, llegamos aquí al punto en el cual Josué se despide. Josué 24, palabras muy reconocidas, ¿verdad? Ustedes decidan a quién van a adorar. Si a los dioses de los amorreos, de los jebuseos, a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado, ¿verdad?, del Jordán, o si ustedes van a adorar, ¿verdad?, a Dios. Pero yo y mi casa vamos a adorar a Jehová, serviremos a Jehová. Por lo que él dijo prácticamente. Y ahí sí culmina, ¿verdad?, el libro de Josué, donde él viene a despedirse y a hablar sus palabras finales. Pero básicamente, ¿verdad?, el punto que sí quiero que entiendan es este segundo, que ahí se cumple la segunda promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 12, versículo 2. Luego viene el libro de los jueces. ¿Por qué lo ponemos después de Josué? Porque el libro de los jueces, ¿verdad?, es un libro el cual fue escrito muy probablemente durante ya sea el tiempo que Saúl era rey o en el tiempo que David era rey. Cualquiera de esos 2 tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es más, de hecho, este periodo dura alrededor de 450 años. ¿Cómo yo sé que duró 450 años? Bueno, porque si yo voy al libro de Hechos, capítulo 13 y el versículo 20, ahí me dice lo siguiente. Dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pues ahí se nos revela, ¿verdad?, que ese periodo de los jueces fue un periodo que duró aproximadamente unos 450 años, de acuerdo a lo que nos revela Hechos capítulo 13 y versículo 20.
Y aquí, bueno, ¿cómo podemos nosotros resumir el contenido del libro de los jueces? De esta manera, ¿verdad? Primero que nada, los primeros 2 capítulos de jueces nos vienen a poner en perspectiva cuál era la condición del pueblo de Israel en ese tiempo de los jueces. Recuerden, en jueces ya están en la tierra prometida, porque ya en Josué ya la recibieron. Aquí ya están viviendo en ella. Y en ese tiempo de los jueces, capítulo 1 y 2 nos dicen que en ese tiempo vino una generación diferente. Una generación, ¿verdad?, diferente a la generación de Josué, a la generación que sobrevivió a Josué, los ancianos que quedaron establecidos, y era una generación que no conocía a Dios. Es más, de hecho, hay una frase ahí muy peculiar que dice, en aquellos días cada uno hacía como bien le parecía, pues no había rey en Israel. Es decir, cada quien hacía como personalmente, ¿verdad?, pensaba que era lo mejor. Ya después, ¿verdad?, desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Gedeón, ahí se nos relata una historia de 5 jueces, ¿verdad?, que entran en ese tiempo. ¿Cuál era otro nombre para Gedeón? Ya se los dije. ¿Cómo más se llamaba Gedeón? Daniela, dicen que tú te sabes la respuesta. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era otro nombre para Gedeón? ¿No? ¿Ni idea? No, hombre, bro, me debes un Starbucks para la siguiente semana, porque no te la sabías. Sí me lo debe. A ver, Lili. No. No, hombre. Juan. Wesley. Ya lo vi. ¿Ya lo leíste? Pues tramposo, ¿verdad? Así no se vale. Hermano Castillo. No, hombre, ¿cómo se va a llamar Sansón? Ajá, y esta mujer, no, denle un café porque esta semana que ando dormida acá. Jerobal, ¿se acuerdan, verdad? Jerobal. ¿Por qué Jerobal? Porque luchó contra Baal. Ya lo habíamos hablado en las profecías. Entonces, ahí, ¿verdad?, la segunda parte ya entra desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Gedeón. Luego lo puse por separado, ¿verdad?, porque el tiempo de Abimelec es un tiempo que es, pues obviamente resalta en el periodo de los jueces por todo lo que viene a pasar en el tiempo de él. Y es un hombre, ¿verdad?, que creo que es importante estudiar lo que pasó en el tiempo de Abimelec. Ya después del tiempo de Abimelec, ahora entran otros 7 jueces y ahí están todos, ¿verdad? Tola, Jair, Jefté, Isbán, ya los que conocen a Elon Musk, ¿verdad? Es un nombre bíblico, ahí está, ¿verdad? Elon, Abón, ¿o cómo se llamaba? Abdón, y Sansón. Ahora sí, ahí está Sansón, fíjate. Ya tenía años de muerto el pobre Gedeón y tú lo estás comunicando con Sansón, ¿verdad? 7 jueces, ¿verdad?, pasan ahí. Obviamente conocemos la historia de algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de ellos, ¿verdad?, no se habla mucho de Torre y Jair. Hay como unos 6 versículos solamente que se habla de ellos. No es como la historia de Sansón, que ahí sí se vienen a dedicar varios capítulos para hablar acerca de él. Y ya lo último que termina el libro, ¿se acuerdan aquella guerra que hubo perdón, aquí me equivoqué, no era contra Leví, era contra la tribu de Benjamín. Lo voy a corregir. En Jueces 19, ustedes recuerdan, ¿cómo se llama? El levita va y busca a su mujer que le había sido infiel, la convence, le habló amorosamente, se queda ahí con su suegro, no lo dejaba ir, total que se va bien tarde, llegan a una de las ciudades de Benjamín, abusaron de esta mujer, ¿verdad?, hasta que ella murió ya hasta el amanecer. Y luego miramos ahí, ¿verdad?, que este hombre toma a la mujer, la pone, pues que era un asno, ¿verdad?, que llevaba, llegó para su ciudad, la cortó y mandó piezas, ¿verdad?, de ella a cada tribu. Todas las tribus se sorprenden, ¿qué es esto que ha pasado? Y entonces, ¿verdad?, vienen y le piden a los de Benjamín, les dicen, miren todo lo que tienen que hacer, entregar a los que han hecho este mal para que paguen por lo que han hecho. Pero la tribu de Benjamín dice, no los vamos a entregar, los vamos a defender, se ponen al lado de ellos y vino a hacer que la tribu de Benjamín casi fuera desaparecida completamente. Al último ahí, lo que tuvieron que hacer es, como ya habían prometido todos que no le iban a dar de sus mujeres a los sobrevivientes de Benjamín, tuvieron que salir a los caminos y ahí fue donde salió la tradición de robarse a la mujer, ¿verdad? Anteriormente, yo me acuerdo en los tiempos de mis padres, allá en los ranchos, agarraban a la mujer, se la robaban, ¿verdad?, y se la llevaban. Pues ahí pienso que de ahí salió esa tradición, ¿verdad?, porque salieron a los caminos y cuando salían las mujeres, ¿verdad?, en las fiestas, pues cada quien agarraba y pues, vámonos, ¿verdad? Y todavía pasa, ¿verdad?, en muchos lugares. Allá en Rusia.
No, hombre. Pues ahí está, pues a los que quieran, que todavía andaré Daniel, ¿verdad? Pues ya te puedes ir a Rusia, te robas uno y te la traes. Angie, pues también se vale, ¿verdad? Los varones, Angie, Daniela y Rosa, ¿verdad? Por ahí se encuentran algo. Pero bueno, pues de ahí salió esto, ¿verdad? Que se empezaron a robar a las mujeres, pero todo vino por causa de la tribu de Benjamín. Ahora aquí hay algo, hermanos, que yo sí quiero poner. Eso demuestra lo que pasa muchas veces en la iglesia hoy en día. Muchos problemas, ese problema no tuvo por qué haber llegado a ser tan sangriento. Ese problema se pudo haber solucionado rápidamente. Las 11 tribus estuvieron dispuestos a hacer lo correcto. Se ha cometido un grave pecado en Israel. Los hombres que han cometido ese grave pecado tienen que pagar por lo que han hecho. Vamos a tomar cartas en el asunto. Llegan a la tribu de Benjamín. A la tribu de Benjamín no se le pidió nada extraordinario. Solamente entreguen a los hombres que han cometido eso. Y si lo hubieran entregado, pero no, la tribu de Benjamín terca, dice, nosotros los vamos a entregar, los vamos a defender, y se hizo un derramamiento de sangre que no era necesario que tuviera que haber pasado. Es lo que pasa en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Si todas las iglesias estuviéramos de acuerdo en decir, bueno, se ha cometido un cierto pecado, vamos y hablamos con la congregación o con los hermanos que están envueltos. Hermanos, la Biblia dice que eso es lo que se tiene que hacer. Si ellos accedieran, se acaba el problema. Pero en lugar de acceder, defienden a los que están en pecado, como lo hizo Benjamín, y entonces el problema se viene a ser más grande. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Miramos que hay lecciones que en estos libros venimos a aprender, que los problemas que ellos pasaron son problemas que siguen pasando hoy en día. Eso es lo que se le llama la naturaleza humana. Cambiarán los tiempos, cambiarán las circunstancias, pero la naturaleza del ser humano sigue siendo exactamente la misma. Y por lo tanto, aquí se cumple lo que dice, ¿cómo se llama Eclesiastés? Pues si te estás quedando dormido, ¿eh? Eclesiastés ahí se cumple, donde dice, ¿verdad? Que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué implica eso, verdad? Que muchas cosas que nosotros miramos en la era patriarcal, en la era mosaica, y luego las miramos en la era cristiana, bueno, no es nada nuevo. Son cosas, ¿verdad? Que se han estado cumpliendo ya desde con mucho tiempo. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad? Ya un resumen de todos estos libros. Y ahora sí, el libro de Ruth. ¿Dónde, Lili? A ver, te voy a contar a ti. ¿Dónde se cumple el libro de Ruth? De todo lo que hemos mirado ahorita, ¿dónde entra? ¿En qué etapa? ¿Cómo? Sí, en la era mosaica. Específicamente, ¿en qué división dentro de la era mosaica? La era mosaica comenzó aquí, ¿verdad? Entonces sería desde algún punto de aquí, toda la línea, hasta el nacimiento de Cristo. Entonces puede ser desde ahí hasta aquí. ¿En qué parte de todo esto se entra el libro de Ruth? La hermana Esmeralda te va a ayudar, no te preocupes. Hermana, ¿dónde entra? ¿Dónde entra el libro de Ruth? En donde dice el 700 ahí. Acá en este 700. Entonces sería en el tiempo de el reino dividido. ¿El Reino Unido? No. Antes, ¿dónde, Daniel? En el tiempo de los jueces. ¿Cómo lo sabemos? Todavía no conocía, pues fueron los abuelos técnicamente de David, entonces fue antes. Fueron los abuelos de David. Eso es muy buena lógica, ¿verdad? Muy buena lógica. Mira, vayan conmigo a Jueces, a Ruth capítulo 1, versículo 1. Ruth capítulo 1, versículo 1. Hay veces que el mismo libro ya nos da la respuesta y no tenemos por qué andar batallando, pero eso es muy buena lógica que tú acabas de utilizar. Ruth capítulo 1, versículo 1, noten lo que dice ahí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces, ¿qué nos dice Ruth? Que esto aconteció en el tiempo, ¿verdad? Aquí, en el tiempo de los jueces, cuando gobernaban los jueces. No nos dice qué juez estaba gobernando en ese tiempo, pero por lo menos sabemos que fue dentro de esos 450 años que estuvieron gobernando los jueces. Ahora, con lo que dijo Daniel, llegamos a la conclusión, tuvo que haber sido acá, ¿verdad? En uno de estos últimos jueces, cuando esto vino a suceder, porque obviamente sabemos que Boz, ¿verdad? Y Ruth tuvieron a Obed, y luego Obed engendró
creo que alguien más, y luego ya entra Isaí y luego David, ¿verdad? Entonces fue en ese tiempo, ya en la última parte del periodo de los jueces, pero aquí con eso llegamos a la conclusión. Entonces no tenemos fecha exacta, pero podemos inferir que fue al final ya del periodo de los jueces cuando esto se viene a cumplir, ¿verdad? Y ahí está. Y pues obviamente algo, ¿verdad? También interesante, que Ruth era mujer de los de Moab, ¿verdad? Era una mujer moabita, y sin embargo miramos nosotros que por su carácter, por la decisión que ella vino a tomar, Dios incluso, aunque ella fue gentil, en Ruth capítulo 4, versículo 17, ahí ella fue bendecida con Obed, ¿verdad? Con ese matrimonio con Boaz. Y miramos que Obed viene a ser incluido en la genealogía de Jesucristo. Entonces, por medio de una mujer moabita que no era parte del pueblo de Israel, nació un hombre que es incluido en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué nos implica, nos enseña eso? Que aún desde el Antiguo Testamento, Dios, ¿verdad?, estuvo dispuesto a utilizar personas que tuvieran un buen corazón entregado para con Él. Y creo, ¿verdad?, que Ruth es un gran ejemplo para ello. ¿Cómo se divide el libro de Ruth? Bueno, pues muy simple, ¿verdad? Un libro que comienza hablando de la decisión que Ruth viene a tomar en el capítulo 1, una decisión difícil. Abandona completamente a su familia para irse con Noemí, y ella le declara: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, ahí voy a morir yo. Y ahí ella toma esa decisión difícil de dejar atrás a su familia. Viene luego para sufrir y para trabajar arduamente, porque tiene que ir a los campos de Moab. Comienza a recoger espigas ahí, los campos de Boaz, recoge espigas, ¿verdad? Obviamente miramos que Boaz comienza a interesarse en ella por el tipo de mujer que ella es, ¿verdad? Diferente, la buena reputación que ella está ganando, porque todo el pueblo sabe que es moabita, todo el pueblo sabe bien que ella trabaja, guardaba de la comida que tenía para compartir con su suegra. Entonces ella se vino a convertir en el sustento para su suegra, que ella había quedado desamparada sin su esposo, sin sus hijos, ¿verdad? Y una mujer ya grande. Y finalmente, ¿verdad?, miramos cómo se hacen los arreglos para que ella se case con Boaz, y ya de ahí, pues el resto es historia, porque nace Obed, y de Obed, ¿verdad?, viene la descendencia también de David, ¿verdad? Familiares de David. Y en eso termina este libro. Ahora sí, ¿dónde se viene a cumplir todo esto? Vamos a mirar. Si estamos aquí en Egipto, en la ciudad de Rameses, ¿qué libro está ahí? ¿O qué libros encontramos aquí? De todos los que miramos ahorita. El libro de Éxodo. Entonces, ahí culminó Génesis, ¿verdad? Y el libro de Éxodo comienza ahí. El libro de Éxodo nos va a llevar a donde vienen a cruzar el mar. Y luego de ahí nos relata todo hasta que llegan aquí al monte Sinaí. Y ahí culmina el libro de Éxodo, ¿verdad? El libro de Levítico, ¿dónde se cumple? ¿Cómo? El libro de Levítico, aquí mismo también. Porque acuérdense, el libro solamente está dando todas las leyes. Entonces todavía no se han movido. Es hasta el libro de Números, donde ahora sí se preparan para salir de aquí, comenzar a moverse, y acá está Cades Barnea. Aquí es donde se manda a los espías para ir a la tierra prometida, pero como ellos fueron infieles, el libro de Números culmina aquí en este punto. Entonces comenzamos Éxodo, Levítico, y Éxodo aquí culmina. Números comienza aquí y Números culmina acá en Cades Barnea. Y luego ya empieza ya cuando llegan a los límites, ¿verdad? Acá en el monte de Moab, aquí es donde culminaría el libro de Deuteronomio, porque es la muerte de Moisés, y ya están mirando hacia los límites, ¿verdad?, del pueblo de Canaán, o la tierra de Canaán, y ahí ya van a entrar. Entonces aquí, todo el Pentateuco, comenzamos desde acá, y hemos viajado todo hasta llegar a este punto, ¿verdad? ¿Okay? ¿Por qué dieron vuelta ahí en la misma? ¿Por qué hay vueltas aquí? En el desierto ahí. Aquí, pues acuérdense lo que pasó. Por tercos que no quisieron obedecer a Dios, Dios les dijo, ese viaje que era 10 días, se va a convertir en un viaje de 40 años. 40 años, eso sí. Ajá, sí, no avanzaron casi nada. Recuerde que ya de allí, dice, si la nube se paraba, ahí se quedaban todo el tiempo que la nube se detenía. Y luego, ¿verdad?, si se movía, entonces todo el campamento se movía. Y en esos 40 años, lo sorprendente, nunca cambiaron de ropa, nunca cambiaron de calzados, y no se les acabaron en 40 años. Imagínense que yo nunca tuve que comprar zapatos en 40 años, ¿no? Todo el dinero que me ahorraba, ¿verdad? Un solo cambio de ropa, de unos zapatos, pero ya ahorita estamos chiflados, queremos zapatos cada 2-3 meses, ¿verdad? Queremos estrenar. Pero bueno, ¿verdad? Eso es lo fascinante de mirar. Ahora, otra cosa, el maná.
El maná Dios se los comienza a dar en el desierto, y desde el momento que ellos pisan tierra ya en Canaán, el maná se dejó de dar. Ya no cayó el maná. Y por eso se guardó una parte del maná, ¿verdad? Para ponerlo ahí como muestra de lo que Dios había dado para ellos. Entonces, es lo que miramos ahí. Todo esto se cumple ahí. Ahora la pregunta, ¿dónde entra el libro de Deuteronomio? Josué. ¿Dónde se cumple el libro de Josué? Ya no lo miramos, ¿verdad? Pero aquí en todo esto, recuerden, ellos comienzan en Jericó, conquistan la ciudad de Ai, luego comienzan a conquistar todo hasta que finalmente conquistan todo. Entonces el libro de Josué nos habla todo el periodo y todo el tiempo de la conquista, ¿verdad? Luego Jueces, obviamente pues ya están viviendo ellos ahí en esa tierra prometida. Y el libro de Ruth, pues otra vez ya se cumple aquí dentro de la tierra prometida, aunque ellos viajaron a Moab y luego de Moab volvieron a moverse para la tierra de Canaán. Entonces ahí miramos, ¿verdad? En el mapa podemos mirar dónde está llevando a cabo cada libro. Y ya en el mapa que les había puesto, entonces allá lo puse en rosa. El libro de Génesis nos dio toda esta historia y culminó el libro de Génesis aquí en Egipto. El libro de Éxodo comienza en Egipto, nos lleva en el desierto, y allá en el desierto está el libro de Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. Terminan todos los libros hasta Deuteronomio en el desierto. El libro de Jueces y Ruth, aquí comenzaron ya en el periodo del tiempo de los jueces. Y ahí tienen ahora donde están todos esos primeros libros de la Biblia. ¿Qué sigue después de Ruth? Primera y segunda de Samuel. Ahora vamos a mirar dónde se cumple primera y segunda de Samuel. Generalmente, ¿verdad?, se acepta que Samuel fue quien fue el autor de la primera parte. Además, de hecho, déjenme decirles, ahora nosotros leemos primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, pero originalmente solamente un libro, ¿verdad? Solamente el libro de Samuel, el libro de Crónicas, el libro de Reyes. Las divisiones han sido hechas, ¿verdad?, ya por los traductores de la Biblia, pero generalmente se acepta que la primera parte fue escrita por Samuel. Obviamente ya hay muchos acontecimientos después que ya Samuel ya no estaba vivo. Entonces ahí si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 29 y versículo 30, allí encontramos lo siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 29 y 30. Dice ahí lo siguiente. Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad, vidente. ¿Se fijan todas las personas que son mencionadas? O sea que hay muchas cosas que escribieron. Entonces es posible que autores, ¿verdad?, como ellos, Natán, Gad y Jazer, también contribuyeron para escribir el resto del libro de Samuel. ¿Cuál es el contenido del libro de Samuel? ¿Qué es lo primero que comienza? Primero nos relata, ¿verdad?, comenzando con el nacimiento de Samuel. Maribel, te voy a dar una bien facilita. ¿De quién era hijo Samuel? ¿De quién era hijo Samuel? ¿Quién era su mamá? Ana, ¿verdad? Esa es la bien facilita. Entonces comienza hablando de Ana. No podía tener hijos. A Penina, pues obviamente le echaba tierra, ¿verdad?, para decirle, pues yo sí tengo hijos y tú no tienes. Y aquella pues más lloraba. Y miramos, ¿verdad?, que ella vino al templo. Bueno, todavía no al templo porque todavía no está el templo. Vino, ¿verdad?, y oró por un hijo. Elí piensa que está ebria. Y obviamente de ahí nace Samuel. Después de que ha sido ya criado, destetado, ya lo envía para que él vaya a ser creado en el templo. Y de ahí, ¿verdad?, Samuel estuvo con Elí. Entonces finalmente viene después el llamamiento de Samuel. Dios lo llama por medio de un sueño. Y hasta que finalmente Elí dice, cuando te hable otra vez la voz, dile, heme aquí, que tu siervo escucha. Es llamado Samuel. De ahí, ¿verdad?, Samuel pasa el tiempo. Sabemos el castigo que Dios le dio a Elí, a su familia. Y entonces Samuel viene a convertirse en el juez de Israel. Esas son las fechas aproximadas, ¿verdad? Todo lo que miran ahí son fechas aproximadas. Si recuerden, ya vamos bajando en el tiempo. Entonces, si aquí es el 1115, eso implica que ya estamos más o menos aquí, ¿verdad? Bueno, obviamente en el periodo de los jueces. Y vamos a mirar, ¿verdad?, que al principio del tiempo de los jueces es cuando venimos a encontrar todo esto. Entonces, Saúl viene a ser ungido como rey. Ya después muere Samuel. Y después de la muerte de Samuel, ya más tiempo después es cuando el rey David viene a ser ya a convertirse, ¿verdad?, en el rey de Israel. Y finalmente el segundo libro termina con la muerte del rey David. Y ahí termina, ¿verdad?, básicamente toda la historia del libro de Samuel. Luego viene Primera de Reyes. Y Primera de Reyes, ¿verdad?,
se los había mencionado ya, los posibles autores incluyen Esdras y Jeremías, son los que se piensa, ¿verdad? Hay diferentes teorías sobre quién lo escribió, hay otros que le atribuyen a otros escritores. ¿Cuándo se escribió este libro? Es muy probable, ¿verdad?, que este libro vino a ser escrito después del año 561, y la razón de ello, ¿verdad?, porque este libro nos viene a relatar cómo el rey Joacín, o Joaquín, ¿verdad?, también aparece el nombre, fue liberado ya cuando está ya en el cautiverio. Entonces probable, ¿verdad?, que fue Esdras quien lo vino a escribir, o probablemente también a Jeremías. ¿Cómo empieza el libro? Recuerden, 1 Samuel culminó con la muerte de David. Entonces Reyes comienza hablándonos, ¿verdad?, de Salomón, cómo se viene a convertir en rey. Nos habla, ¿verdad?, no solamente del reinado de Salomón. Miramos después que ahí es donde el reino viene a dividirse. Entonces el libro va a comenzar aquí, ¿verdad?, en el templo. O sea, también nos habla de David, ¿verdad?, un poco, pero en el tiempo de Salomón, y viene a cubrir todo el tiempo donde el reino viene a dividirse, hasta el tiempo aquí donde vienen a ser llevados a la cautividad, ¿verdad?, la caída, que es con lo que va a terminar acá, caída de Israel y la caída de Judá, que ya para ese entonces, ¿verdad?, ya nos estamos acercando a los 70 años del cautiverio. Y ese libro, ¿verdad?, pues ahí es obviamente donde culmina. Ahí se nos registra mucho el trabajo de Eliseo, el trabajo de Elías, ¿verdad? Gran parte de las cosas que ellos hicieron, ahí las encontramos. Y con eso, ¿verdad?, pues culmina el libro de Reyes. Y otro, ¿verdad?, similar, entonces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, y 1 y 2 de Crónicas. También, ¿verdad?, otra vez, otro libro que se le atribuye también a Esdras, pero aquí ya no Jeremías, se cree que probablemente fue Nehemías. Esdras o Nehemías son los posibles autores que se le atribuyen a este libro. ¿Cuándo se escribió? Muy probablemente, ¿verdad?, después del exilio, entre el año 400 y el año 180, es probablemente cuando este libro vino a ser escrito. Este libro, ¿verdad?, curiosamente, si fue escrito, ¿verdad?, por Esdras o Nehemías, Esdras era un escriba, probablemente, ¿verdad?, por esa razón incluye la genealogía desde Adán, ¿verdad?, hasta Israel. Aquí se nos relata el Reino Unido, otra vez lo mismo que hizo Reyes, habla del reino de Saúl, reino de David y el reinado de Salomón. Luego nos marca el reino dividido, cómo se va el reino del norte con Jeroboam, el reino del sur con Roboam, y ya de ahí, igual que Reyes, nos empieza a relatar la historia de los reyes del norte y del sur, y termina, ¿verdad?, este libro, después de ahí incluye la historia desde el reinado del rey Ezequías hasta el exilio babilonio, ¿verdad? No sé por qué puse Ezequías hasta Ezequías, ahí me equivoqué, se me fue el avión, ¿verdad? Pero con lo que termina, ¿verdad?, último con el decreto de Ciro. ¿Qué decretó Ciro? Que ya regresaran los judíos y comenzaran a reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir las paredes o los muros. Y aquí es donde ya entra el libro de Esdras. El libro de Esdras, ¿verdad?, otra vez generalmente se cree que Esdras es el autor. ¿Cuándo se escribió? Probablemente después del cautiverio. ¿Y qué contiene el libro? El capítulo 1 y 2 nos está hablando del regreso del pueblo judío, ya del cautiverio, regresando para Jerusalén. De los capítulos 3 al 6, ahí miramos el trabajo, cómo se está reconstruyendo el templo, los problemas que tienen, enemigos que se vienen a oponer. Todo eso se nos relata ahí. Del capítulo 7 al 8, ya es el regreso personal de Esdras a Jerusalén. Recuerdan, Esdras tuvo que regresar porque él era uno de los siervos del rey, y entonces tuvo que regresar, por un tiempo estuvo ausente, y en el capítulo 7 y 8 regresa, y ese Esdras era tremendo, ¿verdad? Hasta las greñas les arrancaba, los pelos le arrancaba a la gente cuando no se alineaban, ¿verdad? Era una persona que era de carácter fuerte. Y ya finalmente, ¿verdad?, aquí es donde dice que las esposas extrañas, termina con eso, o extranjeras, son despedidas. Muchos de los sacerdotes se habían casado con mujeres con las cuales no les era lícito estar casados, y ahí, ¿verdad?, donde miramos que tuvieron ellos que apartarse de esas mujeres que no les era lícito, las despidieron, junto también con sus hijos, y ahí culmina el libro de Esdras. Y luego el libro de Nehemías. El libro de Nehemías también se acepta, ¿verdad?, que Esdras también es el escriba, o él fue el autor. Sí fue escrito durante el reinado de Artajerjes, entre el 464 y el 423. ¿Qué es lo que contiene este libro? Primero, en el capítulo 1 comienza hablando del reporte que le dan a Nehemías. Él hace la pregunta: ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la gente que la está habitando? Y cuando le dicen cómo está, no, pues los muros están caídos,
el templo ha destruido, el ánimo de la gente por los suelos, él se entristece, comienza a orar, era copero del rey y nunca había estado triste. El rey le dice, ¿qué te pasa? Y ya de ahí, ¿verdad? Entonces el rey tuvo buen corazón para con Nehemías, lo mandó para que fuera a Judá y él llega, inspecciona la ciudad, empieza a reconstruir el muro. Él comienza a poner a la gente alrededor de la ciudad que comenzara cada quien a reconstruir la parte del muro más cerca de donde ellos vivían. Y ya de ahí, ¿verdad? Miramos entonces la consagración del pueblo, la asignación de los sacerdotes y los levitas, y ya las últimas reformas que él vino a establecer, ¿verdad? Durante ese tiempo. Y aquí es cuando encontramos el libro de Nehemías. Y voy a terminar con el libro de Esther. El libro de Esther, pues obviamente, ¿verdad? Se desconoce quién lo escribió. Hay aquellos que han dicho, bueno, pues a lo mejor fue Mardoqueo quien lo escribió, pero no hay mucha evidencia para apoyar esa teoría. Pero sí, ¿verdad? Se cree que es Mardoqueo, uno de él o uno de sus contemporáneos, alguien que vivió al mismo tiempo de él. Sí se acepta que este libro de Esther fue escrito durante el reinado del rey Asuero, ¿verdad? Cualquier tiempo, probablemente después del año 480, que es cuando él comenzó a gobernar, y obviamente es un libro que relata lo que pasó con los judíos durante el reinado de él. Ese fue el esposo de Esther, ¿verdad? El rey Asuero. ¿Qué es lo que contiene el libro? Bueno, primero comienza diciéndonos cómo la reina Basti fue rechazada, como Esther, ¿verdad? Ahí comienza alguien escuché una ocasión que dijo, ahí empezó el Miss Universo, ¿verdad? Porque las mujeres más hermosas del reino las llevaron a ver cuál escogía el rey, y obviamente Esther es escogida por voluntad de Dios. Ella viene a reemplazar a Basti. Ahí llega el momento en el cual Amán, por causa de Mardoqueo, se enoja y se propone destruir a todos los judíos. Y ya de ahí, ¿verdad? Comienza la historia donde Esther viene a arriesgar su vida para ir delante del rey, para salvar a los judíos, abogar por su pueblo. El rey se complace con Esther, no la mató. Y entonces, ¿verdad? Llega el tiempo en el cual ya Amán vería para culminar su plan, pero esa noche el rey no había podido dormir, había tenido pesadillas, se despierta, piden que le lean las crónicas del reino, se las leen, se habla de lo que Mardoqueo había hecho, cómo había salvado la vida del rey, nunca se hizo nada para premiarle a él por lo que había hecho, y finalmente, ¿verdad? Amán muere, y ese mismo día, ya en la mañana, ¿verdad? Muere por lo que él ha hecho, y los judíos son permitidos a defenderse, y ahí se establece esta fiesta del Purim, ¿verdad? Donde viene a ser establecida, recordando cómo Dios los había rescatado en esa ocasión. Y ahora sí, terminamos aquí. ¿Dónde entran estos libros? ¿Cuáles miramos? Empezamos con 1 y 2 de Samuel. ¿Dónde se cumple Samuel aquí? En el Reino Unido. ¿Verdad? El reino de Samuel abarcó más que nada el Reino Unido. Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, incluyen el Reino Unido, ¿verdad? Pero también incluyen todo el reino dividido, y Crónicas es lo único que culmina con la cautividad, ¿verdad? Y hablando también ya de donde se da la orden para que el rey Ciro da la orden para que regresen, que es en el libro de Crónicas, ¿verdad? El decreto del rey Ciro. Entonces sería acá ya en el periodo de la restauración. Luego miramos el libro de Esdras. ¿Dónde se cumple Esdras? En el periodo de la restauración, ¿verdad? Ya no están cautivos, ya están regresando. El libro de Nehemías, también en el periodo de la restauración. ¿Y el libro de Esther? No en la restauración. ¿Sí en la restauración o no en la restauración? ¿Ah? A ver. ¿Quién gobernó antes? Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Gracias. Ahí me dio ya la idea para la tarea. El libro de Esther, ¿dónde, verdad? Y aquí está la clave. ¿Quién era rey en el tiempo de Esther? ¿Y cuándo fue rey Ciro? Porque si Ciro dio la orden para que regresaran, ¿verdad? Que ya esa marca el periodo de restauración. Entonces la pregunta, ¿dónde cayó Esther? ¿Antes de la orden de Ciro o después de la orden de Ciro? Ahí está la tarea. ¿Todos la encarraron? ¿Entendieron bien? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Quién era el rey? Ajá, en el tiempo de Esther. Bueno, recuerden lo que están tratando de encontrar, ¿dónde, en lo que miramos, dónde aquí va a encajar el libro de Esther?
Pero para saber dónde encaja, tienen que saber quién fue rey antes, si fue el rey Ciro o fue el rey Asuero, ¿verdad? Que es el que se menciona en el libro de Esther, y ya con eso se van a dar cuenta en qué parte viene a encajar el libro. Recuerden, el propósito de esta parte es no nada más entender qué incluye cada libro, pero es entender dónde en la historia ese libro está encajando. Y ahí está, ahí terminamos. Se me hace que sí acabamos en toda esta clase la siguiente semana, primeramente Dios. Porque ya avanzamos todo hasta el libro de Esther, ya. Ya de ahí es de Job para arriba, la mitad, ¿verdad?, de los del Antiguo Testamento. Ya. Bueno. ¿Ah? No te escucho. Salmos. Bueno. Eso lo vamos a enviar la siguiente semana. Pero tal vez está facilito, ¿verdad? ¿Dónde entra Salmos? ¿Dónde entra Job? De hecho, Job, ¿dónde entra? ¿Dónde? Como que ya lo voy a poner, ¿verdad? Pero Job se cumple acá, ¿verdad? Probablemente aquí en el tiempo de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que el libro de Job se cumple en el tiempo de Abraham? Porque Job estaba ofreciendo sacrificios por sus hijos, por si quizá hubieran pecado. Era algo que solamente un patriarca podría hacer, un padre de familia. Por lo tanto, ¿verdad?, es muy probable que él fue un contemporáneo de Abraham, ¿verdad? No se sabe por seguro, pero muchos, ¿verdad?, aluden a que fue contemporáneo con Abraham. Bueno, gracias a todos. Dios les bendiga. Hermano, y también los patriarcas, Dios les hablaba directamente a ellos, ¿no? Sí, con el padre de familia. Yeah. Yeah. Entonces, por eso también él hablaba con Dios, ¿no? Buen trabajo, hermano. Gracias. En la tierra.